Hay casos de crimen verdadero que te hacen perder la fe en la humanidad. Casos tan oscuros, tan perturbadores, que después de conocerlos, nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera. El caso que voy a contarte hoy es uno de esos. El 3 de enero de 2022, los servicios de emergencia recibieron una llamada desde una casa ubicada en un pequeño pueblo llamado Slaughter, en Luisiana, Estados Unidos. Slaughter es un lugar tranquilo, con poco más de 1,000 habitantes, el tipo de comunidad donde todos se conocen, donde los vecinos se saludan por la mañana y donde la gente todavía deja las puertas sin llave por la noche. En teoría, nada malo puede pasar en un lugar así. En teoría. La mujer que hizo la llamada al 911 sonaba relativamente tranquila. Dijo que su hija había dejado de respirar y necesitaba ayuda urgente. El operador le indicó que comenzara a realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar mientras los paramédicos se dirigían a la casa. Los paramédicos llegaron esperando encontrar una emergencia médica común. Quizás un paro cardíaco, quizás un accidente doméstico. Algo triste pero rutinario. Pero lo que encontraron dentro de esa casa en Tom Drive fue algo que ninguno de ellos había visto jamás. Y créeme cuando te digo esto. Estos eran profesionales con años de experiencia. Habían visto accidentes de tráfico, escenas de violencia, todo tipo de tragedias, pero nada los había preparado para lo que estaba esperándolos detrás de esa puerta. Encontraron el cuerpo de una mujer de 36 años en un estado de negligencia extrema que desafía toda comprensión. Había permanecido en el mismo lugar, en el mismo sofá, durante más de 12 años. Su cuerpo mostraba signos devastadores de abandono total, desnutrición severa, heridas sin tratar y condiciones que ningún ser humano debería experimentar. Esa mujer era Lacey Ellen Fletcher, y según las investigaciones, había estado confinada a ese sofá durante más de una década, sin recibir atención médica adecuada. 12 años. Pero aquí viene lo que hace este caso verdaderamente espeluznante. Lacey no vivía sola. No estaba abandonada en una casa vacía en medio de la nada. Sus padres, Sheila y Clay Fletcher, vivían con ella en esa misma casa. La veían todos los días. Pasaban junto a ella cada vez que cruzaban la sala, y aún así, la dejaron deteriorarse de una manera que los expertos califican como el peor caso de negligencia que han presenciado. Este caso tiene tantas capas de horror que es difícil saber por dónde empezar. Pero te prometo que, para cuando terminemos este video, vas a entender exactamente cómo una familia aparentemente normal, respetada en su comunidad, pudo esconder un secreto tan oscuro durante tanto tiempo. Vas a conocer cada detalle de la vida de Lacey antes de que todo se derrumbara. Vas a entender qué pasó exactamente en esa casa durante esos 12 años. Y más importante aún, vas a descubrir qué falló en el sistema, en la comunidad y en la humanidad misma para que algo así pudiera ocurrir. Porque la verdad es mucho más compleja y mucho más aterradora de lo que los titulares te hicieron creer. Antes de continuar, quiero advertirte. Lo que voy a contarte incluye descripciones de negligencia extrema y situaciones perturbadoras. Si eres sensible a este tipo de contenido, este podría ser un buen momento para pausar. Pero si decides quedarte, te pido que lo hagas hasta el final. Para entender verdaderamente la magnitud de esta tragedia, primero necesitamos conocer quién era Lacey Fletcher antes de que su mundo se derrumbara. Lacey Ellen Fletcher nació el 25 de noviembre de 1985, justo antes del Día de Acción de Gracias. Era la única hija de Clay y Sheila Fletcher, una pareja que llevaba décadas casada y que había construido una vida aparentemente estable en el pequeño pueblo de Slaughter, Luisiana. La casa de los Fletcher en Tom Drive era una estructura modesta pero bien cuidada, con un techo blanco y un jardín prolijo que Sheila mantenía con orgullo. Desde afuera todo parecía perfectamente normal. El tipo de casa donde esperarías encontrar una familia feliz viviendo el sueño americano. Los vecinos que conocieron a Lacey de niña la recuerdan con cariño. Robert Blades, un vecino que vivía cerca de los Fletcher, describió a Lacey como simplemente una niña normal y divertida. La veía frecuentemente por el vecindario,
caminando, jugando, comportándose como cualquier otra niña de su edad. Su hijo, también llamado Robert, la recordaba como alguien muy inteligente. Decía que era increíblemente lista, aunque admitió que a veces actuaba un poco más joven que otros niños de su edad. Pero eso no parecía ser un problema mayor, solo una peculiaridad, algo que la hacía única. Una de las imágenes más claras que los vecinos tienen de Lacey es de ella haciendo ejercicio en la calle, cerca de la casa de sus padres. La veían caminar con pequeñas pesas en las manos, tratando de mantenerse en forma. Era delgada, dicen, pero parecía saludable. Tenía una sonrisa preciosa y unos ojos azules brillantes que iluminaban su rostro. Lacey asistió a la Academia Bautista Brownfields, una escuela cristiana privada en la zona. Ahí se unió al equipo de voleibol y participó en actividades escolares como cualquier otra estudiante. Sus maestros la describían como dulce, gentil y cariñosa. Una chica que nunca causaba problemas y que siempre tenía una palabra amable para los demás. Una de sus profesoras, que habló años después bajo condición de anonimato parcial, dijo que Lacey era preciosa y tenía un espíritu maravilloso. Merecía ser amada, dijo. Esas palabras, dichas después de conocer la forma en que Lacey falleció, tienen un peso devastador. Pero mientras Lacey crecía, algo empezó a cambiar. Los que la conocían comenzaron a notar diferencias sutiles en su comportamiento. Cuando tenía alrededor de 14 años, mientras cursaba el 9º grado, Lacey fue llevada a ver a un psicólogo clínico. El doctor Donald G. Hopp, basado en Baton Rouge, realizó una evaluación completa de la adolescente. Los resultados de esa evaluación pintaron un cuadro complejo. Lacey fue diagnosticada con autismo, aunque en ese entonces se usaba más comúnmente el término síndrome de Asperger. También tenía un coeficiente intelectual por debajo del promedio y sufría de ansiedad social severa. Pero el Dr. Hopp notó algo más en sus notas, algo que resultaría profético. Observó que los padres de Lacey estaban teniendo dificultades para aceptar que tenían una hija con necesidades especiales. Había resistencia, negación, una renuencia a enfrentar la realidad de la situación de su hija. Poco después de ese diagnóstico, los Fletcher tomaron una decisión que cambiaría el curso de la vida de Lacey para siempre. La sacaron de la escuela. Según sus padres, la decisión fue tomada para proteger a Lacey del acoso que supuestamente estaba sufriendo. Dijeron que otros estudiantes la molestaban por sus diferencias y que la mejor solución era educarla en casa donde estaría segura. Lacey tenía 16 años cuando dejó la escuela, y ese fue el último momento en que tuvo contacto regular con el mundo exterior. El último registro médico de Lacey Fletcher es de 2002. Después de esa visita final con el Dr. Hopp, simplemente desapareció del sistema de salud. No hay registros de seguros médicos a su nombre. No hay consultas con doctores. No hay prescripciones de medicamentos. No hay absolutamente nada. Durante casi 20 años, desde 2002 hasta su fallecimiento en 2022, esta mujer no recibió ningún tipo de atención médica profesional. Ninguna. Los vecinos dejaron de verla gradualmente. Al principio, notaron que salía menos. Luego, que casi nunca salía. Y eventualmente, simplemente asumieron que se había mudado. Quizás se había casado. Quizás había conseguido trabajo en otra ciudad. Quizás estaba viviendo su propia vida en algún lugar. La familia Fletcher nunca la mencionaba en conversaciones. Y en una comunidad pequeña donde la gente respeta la privacidad de los demás, nadie preguntaba. Mientras tanto, Clay y Sheila Fletcher seguían con sus vidas como si todo fuera completamente normal. Sheila era una figura prominente en la comunidad. Trabajaba como educadora y eventualmente se convirtió en concejal del pueblo de Slaughter. Era una mujer respetada, conocida por su participación en asuntos comunitarios y su devoción a la iglesia. Clay trabajaba en River Bend Nuclear Generating Station, una planta de energía nuclear cercana. También era presidente del Club Local de Historia de la Guerra Civil, una organización de aficionados a la historia que se reunía regularmente para discutir ese periodo de la historia estadounidense.
Ambos asistían fielmente a la primera iglesia bautista de Zachary. Eran vistos como pilares de su comunidad religiosa, buenos cristianos, personas de fe. Eran, para todos los efectos, una pareja modelo, buenos vecinos, buenos ciudadanos, buenos cristianos. El tipo de personas que nunca imaginarías capaces de algo horrible. Lo que hace esta historia aún más difícil de comprender es el contraste entre la imagen pública de los Fletcher y lo que estaba sucediendo dentro de su hogar. Sheila, en particular, era conocida por su dedicación a la comunidad. Participaba en reuniones municipales. Ayudaba a organizar eventos locales. Era el tipo de persona a la que los vecinos acudían cuando necesitaban algo. Clay, aunque más reservado, también tenía una reputación impecable. Sus colegas en la planta nuclear lo describían como un trabajador confiable y metódico. Sus compañeros del club de historia lo conocían como alguien apasionado por su hobby, siempre dispuesto a compartir datos interesantes sobre la Guerra Civil Americana. Juntos, proyectaban la imagen de una familia americana tradicional, el tipo de familia que aparecería en una postal de Navidad, el tipo de familia que nadie cuestionaría. Y quizás eso fue parte del problema. Cuando alguien parece tan respetable, tan normal, tan integrado en la comunidad, nadie piensa en preguntarse qué podría estar pasando detrás de puertas cerradas. La sociedad tiende a confiar en las apariencias. Asumimos que las personas que van a la iglesia, que participan en la comunidad, que mantienen sus jardines bien cuidados, no pueden ser capaces de cosas terribles. Pero la historia de Lacey Fletcher nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas de maneras devastadoras. Y durante todo ese tiempo, su única hija estaba sufriendo en la sala de estar de su casa, sin que nadie en el mundo exterior lo supiera. Ahora, necesito que entiendas algo fundamental sobre lo que le pasó a Lacey Fletcher. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. No fue un accidente repentino. No fue una enfermedad que la atacó sin aviso y la afectó en cuestión de semanas. El deterioro de Lacey fue gradual, constante y, lo más importante, completamente prevenible. Según los informes y testimonios recopilados durante la investigación, cuando Lacey tenía alrededor de 24 años, su condición empezó a empeorar de manera significativa. Esto habría sido alrededor de 2009 o 2010. Su mundo comenzó a encogerse, literalmente. Primero, dejó de salir de la casa. Las caminatas con pesas por el vecindario se detuvieron. Ya no la veían los vecinos. Ya no salía al jardín. La puerta de su casa se convirtió en una barrera infranqueable. Luego, dejó de moverse por la casa. Las habitaciones que antes recorría libremente se volvieron territorios extranjeros. Su mundo se redujo a una sola habitación, la sala de estar. Y eventualmente, su mundo se redujo aún más. Quedó confinada al sofá de cuero de la sala. Los padres después afirmarían, en su defensa, que Lacey desarrolló una fobia tan severa que le impedía levantarse del sofá. Dijeron que ella eligió quedarse ahí, que era su decisión, su zona de confort, su santuario. Pero vamos a detenernos un momento y analizar esto con la cabeza fría. Si tu hija, una mujer adulta con autismo diagnosticado, con necesidades especiales documentadas, con un historial de ansiedad severa, de repente decide que no puede levantarse de un sofá, ¿qué harías tú? ¿La dejarías ahí sentada durante semanas, durante meses, durante años? ¿O buscarías ayuda profesional inmediatamente? Clay Fletcher admitió que en 2010 fue a ver al Dr. Hopp, el mismo psicólogo que había tratado a Lacey años antes. Le dijo que su hija estaba empeorando progresivamente, que su condición se estaba deteriorando. Pero eso fue todo. Una conversación privada, informal, sin documentación oficial, sin seguimiento, sin tratamiento, sin un plan de acción. El Dr. Hopp dijo que esa fue la última vez que escuchó de los Fletcher. Nunca más volvieron a contactarlo. Nunca trajeron a Lacey para una evaluación actualizada. Nunca pidieron ayuda profesional. Y mientras los años pasaban, uno tras otro, la situación de Lacey se volvía cada vez más grave. Al principio, según lo que podemos reconstruir,
los padres intentaron algún nivel de cuidado básico. Colocaron toallas alrededor del sofá. Limpiaban cuando la situación lo requería, pero no la movían adecuadamente, no la bañaban como debían, no buscaban soluciones reales al problema. En algún momento, le compraron un inodoro portátil, un sanitario de esos que se usan en camping, y lo pusieron en la sala, justo al lado del sofá. Estaba a solo centímetros de distancia de ella. Pero Lacey nunca lo usó. Al menos eso es lo que sus padres afirmaron después. Dijeron que sus fobias eran tan severas que ni siquiera podía usar el baño portátil que estaba justo a su lado. Que prefería quedarse donde estaba antes que moverse esos pocos centímetros. Esto suena conveniente, ¿verdad? Una explicación perfecta que libera a los padres de cualquier responsabilidad. Era la fobia de Lacey. Era su decisión. Ellos no podían obligarla. Pero hay un problema con esta narrativa. Lacey tenía necesidades especiales documentadas. No tenía la capacidad mental de una persona sin discapacidades para tomar decisiones informadas sobre su propia salud. Los padres eran sus cuidadores legales. Tenían la responsabilidad, tanto legal como moral, de buscar ayuda para ella, incluso si ella no la pedía, especialmente si ella no la pedía. Mientras pasaban los años, el cuerpo de Lacey comenzó a deteriorarse de maneras alarmantes. Su ropa dejó de quedarle. Perdía peso constantemente debido a la falta de alimentación adecuada. La ropa que antes le quedaba bien, ahora simplemente colgaba de su cuerpo debilitado. Sus músculos se atrofiaron por la falta absoluta de movimiento. Cuando pasas tanto tiempo sin usar tus músculos, estos literalmente se consumen, se encogen, pierden toda capacidad de funcionar. Lacey llegó a un punto donde, incluso si hubiera querido levantarse, físicamente ya no podía hacerlo. Sus piernas no la sostenían. Su cuerpo había olvidado cómo caminar. Su piel empezó a desarrollar úlceras por presión. Estas son heridas que se forman cuando una persona permanece en la misma posición durante demasiado tiempo. La presión constante corta la circulación sanguínea a ciertas áreas y el tejido comienza a deteriorarse. En casos severos, estas úlceras pueden volverse muy profundas y peligrosas. En el caso de Lacey, muchas de sus heridas alcanzaron niveles críticos. Hay evidencia de que Lacey intentó salvarse a sí misma durante esos años de sufrimiento. Los forenses encontraron señales de que había tratado de moverse, de cambiar su posición, de escapar de la incomodidad. Había marcas consistentes con intentos de levantarse, pero sus músculos estaban tan debilitados, su cuerpo tan afectado por la falta de nutrición, que no podía hacerlo. Cada intento terminaba en fracaso. Cada esfuerzo por liberarse solo le recordaba lo atrapada que estaba. Y aquí viene un detalle que revela la desesperación que Lacey experimentaba. Los forenses encontraron evidencia de que había intentado alimentarse con lo que tenía a su alcance, incluyendo material del sofá mismo. Lacey estaba tan hambrienta que intentaba comer cualquier cosa que pudiera alcanzar. Mientras tanto, sus padres se iban de vacaciones. Hay registros de que los Fletcher viajaban regularmente, dejando a Lacey completamente sola durante días enteros. No contrataban a nadie para cuidarla. No pedían a vecinos o familiares que la vigilaran. Simplemente se iban. El fin de semana que Lacey falleció, sus padres habían estado fuera en una escapada de Año Nuevo. Habían celebrado el comienzo de 2022, mientras su hija estaba sola en el sofá de su sala. Cuando regresaron a casa y encontraron a Lacey sin vida, no llamaron al 911 inmediatamente. Según las estimaciones del forense, Lacey llevaba sin vida 1 o 2 días antes de que Sheila finalmente decidiera hacer esa llamada. 1 o 2 días. Estuvieron en la misma casa durante 1 o 2 días antes de pedir ayuda. El 3 de enero de 2022, Sheila Fletcher finalmente marcó el número de emergencias. Le dijo al operador del 911, con una voz que testigos describirían después como extrañamente calmada, que su hija había dejado de respirar. El operador, siguiendo el protocolo estándar, le indicó que comenzara a realizar compresiones cardíacas mientras los paramédicos se dirigían a la ubicación. Sheila siguió las instrucciones, presionando el pecho de Lacey, contando los segundos entre cada compresión.
Pero para cuando los servicios de emergencia llegaron a la casa de Tom Drive, era dolorosamente evidente que Lacey llevaba sin vida mucho más de unos minutos. El doctor Ewell DeWitt Bickham III, el médico forense de la parroquia de East Feliciana, fue uno de los primeros funcionarios en llegar a la escena. Era un profesional con décadas de experiencia, alguien que había visto prácticamente todo tipo de situaciones. Años después de ese día, el doctor Bickham todavía no puede hablar del caso sin que se le quiebre la voz. Dice que es algo que lo perseguirá por el resto de su vida. Describió la escena como espantosa y horrífica. Dijo que las condiciones en las que encontraron a Lacey eran las peores que había presenciado en toda su carrera profesional. Lo que encontró era el resultado de años de negligencia absoluta. Lacey estaba en el sofá de la sala. Su cuerpo mostraba signos devastadores de abandono prolongado. Pesaba apenas 43 kilogramos. Para referencia, el peso promedio de una mujer adulta de su estatura debería ser de alrededor de 55 a 65 kilogramos. Lacey había perdido una cantidad significativa de su masa corporal. Las condiciones de higiene eran deplorables. El área donde Lacey había permanecido durante años mostraba signos de abandono total. El contraste con el resto de la casa, que estaba limpia y ordenada, era impactante. Los investigadores notaron que mientras Lacey había sido completamente descuidada, el resto del hogar estaba impecable. Era como si ella fuera un problema que sus padres habían decidido ignorar por completo. El sheriff Jeffrey Travis, un hombre con décadas de experiencia en casos difíciles, dijo sin dudarlo que esta era, sin ninguna duda, la peor escena que había visto en toda su carrera profesional. Varios de los primeros respondientes necesitaron apoyo psicológico después de ese día. Algunos dijeron que no pudieron dormir durante días. Lo que presenciaron los afectó profundamente. Pero lo que hizo todo aún más perturbador, aún más difícil de procesar, fue la reacción de los padres. El forense notó que Clay Fletcher estaba completamente sin emociones. No había shock en su rostro. No había horror. No había lágrimas. No había nada. Solo estaba ahí parado, mirando mientras los profesionales trabajaban, con una expresión completamente vacía. Como si estuviera viendo algo rutinario, en lugar de presenciar las consecuencias de años de negligencia. Sheila, por su parte, tenía la cabeza entre las piernas y lloraba un poco, pero según múltiples testigos, no parecía el llanto devastador de una madre que acaba de perder a su única hija. Era algo diferente, más contenido, más controlado, como si estuviera siguiendo un guión de cómo se supone que una madre debe comportarse en esta situación, pero sin realmente sentirlo. Cuando la policía comenzó a hacer preguntas, los Fletcher dieron respuestas que solo generaron más interrogantes. Dijeron que Lacey era intelectualmente y mentalmente normal, pero que tenía cierto grado de síndrome de Asperger, una forma de autismo. Dijeron que no había ido al médico en años porque simplemente nunca se enfermaba, como si eso explicara de alguna manera la situación en la que la encontraron. Dijeron que Lacey había desarrollado una fobia que le impedía levantarse del sofá, que era su elección, su decisión, que ellos habían respetado esa decisión. Pero nada de esto explicaba cómo habían permitido que su hija llegara a ese estado. Nada explicaba los años de negligencia. Nada explicaba por qué no habían buscado ayuda. Y había algo más que los investigadores notaron, algo que hacía la situación aún más incomprensible. Al lado del sofá donde Lacey había pasado sus últimos años, a centímetros de distancia, estaba el inodoro portátil que mencioné antes, sin usar, completamente limpio. Y frente al sofá, a solo unos metros de distancia, había una mesa baja cubierta de objetos. Botellas de loción, talco, paquetes de toallitas húmedas, spray nasal, otros productos de cuidado personal. Los Fletcher tenían los recursos para cuidar a su hija. Los productos estaban ahí, al alcance de la mano. Simplemente eligieron no usarlos adecuadamente. Eligieron el camino del mínimo esfuerzo. Eligieron dejarla sufrir. El examen médico de Lacey Fletcher reveló la verdadera extensión del sufrimiento que había experimentado durante más de una década de negligencia. El informe del forense, preparado por el Dr. Bickham,
documentó las consecuencias devastadoras del abandono prolongado. La causa oficial de fallecimiento fue determinada como sepsis, una infección generalizada del torrente sanguíneo causada por bacterias que habían invadido su cuerpo a través de las múltiples heridas sin tratar. La sepsis es una condición médica seria que normalmente requiere tratamiento hospitalario urgente, pero para Lacey, que no había visto a un médico en casi 20 años, fue una sentencia de muerte lenta. La desnutrición severa también contribuyó significativamente. Su cuerpo, privado de nutrientes esenciales durante tanto tiempo, simplemente no tenía los recursos para combatir la infección. Los detalles específicos del informe cuentan una historia de sufrimiento prolongado. Lacey tenía múltiples úlceras por presión distribuidas por todo su cuerpo. Estas heridas se desarrollan cuando la presión constante en una parte del cuerpo corta el flujo sanguíneo a esa área. En personas que están postradas o que pasan mucho tiempo en una sola posición, estas úlceras son un riesgo constante. Por eso los hospitales y centros de cuidado tienen protocolos estrictos para mover y reposicionar a los pacientes regularmente. Lacey no tuvo ese cuidado. Nadie la movía, nadie la reposicionaba. Simplemente la dejaron en el mismo lugar, en la misma posición, durante años. Las úlceras por presión se clasifican en 4 etapas, dependiendo de su severidad. La etapa 1 es enrojecimiento de la piel. La etapa 4 es cuando la herida llega a niveles muy profundos. En el caso de Lacey, muchas de sus úlceras habían llegado a etapas avanzadas muy graves. También tenía una infección ósea severa llamada osteomielitis, causada por las bacterias que habían entrado a través de sus heridas abiertas. Esta infección eventualmente se propagó a su torrente sanguíneo, causando la sepsis que terminó con su vida. Fue un proceso lento, doloroso y completamente evitable. Los forenses documentaron que las condiciones de higiene eran deplorables. Lacey había permanecido en el mismo lugar durante tanto tiempo que el área estaba severamente contaminada. Además de todo esto, Lacey había dado positivo por COVID-19 al momento de su fallecimiento. Esto fue en enero de 2022, cuando la pandemia todavía estaba activa. Probablemente contrajo el virus de sus padres, que seguían saliendo regularmente, asistiendo a la iglesia, trabajando, viviendo sus vidas normales mientras dejaban a su hija aislada e indefensa en casa. El forense también notó que la posición de su cuerpo contaba una historia por sí sola. Lacey estaba con las piernas dobladas en una posición que indicaba incomodidad, no comodidad. Los expertos determinaron que esta era la posición de alguien tratando de escapar del malestar, de encontrar cualquier alivio posible a su sufrimiento. El fallecimiento de Lacey fue oficialmente clasificado como homicidio causado por negligencia médica aguda. El Dr. Beacom resumió la tragedia de este caso con palabras que quedaron grabadas en todos los que las escucharon. Dijo que en toda su carrera ha tratado con todo tipo de situaciones, pero esta, dijo, fue la más grave e innatural que ha visto. Y lo que hace todo peor es que era completamente evitable. Con un mínimo de cuidado, con una sola visita al médico, con cualquier intervención razonable, Lacey podría estar viva hoy. Cuando la noticia del fallecimiento de Lacey Fletcher se hizo pública, la comunidad de Slaughter quedó en un estado de shock colectivo. Muchos residentes del pueblo ni siquiera sabían que los Fletcher tenían una hija. Lacey había desaparecido del mundo público hacía tanto tiempo que la generación más joven nunca la conoció. Sheila y Clay eran figuras conocidas y profundamente respetadas en la comunidad. Sheila había servido como concejal, participaba activamente en asuntos del pueblo, conocía a todos y todos la conocían a ella. Clay era igualmente visible. Su trabajo en la planta nuclear lo hacía un profesional respetado. Su liderazgo en el Club de Historia de la Guerra Civil lo conectaba con otros entusiastas de la historia local. Eran una pareja con presencia. Ambos asistían fielmente a la primera iglesia bautista de Zachary. Eran vistos como cristianos devotos, personas de fe que vivían según sus creencias. O al menos, eso es lo que todos pensaban. Nadie sospechaba, ni remotamente, que detrás de las puertas de su casa bien cuidada, una mujer estaba sufriendo,
abandonada por las mismas personas que debían protegerla. Robert Blades, el vecino que recordaba a Lacey de cuando era niña, dijo que no la había visto en 15 años. Simplemente asumió que se había mudado, como hacen muchos jóvenes cuando crecen. La última vez que alguien fuera de la familia vio a Lacey fue alrededor de 2007, cuando la observaron haciendo ejercicio cerca de la casa con pesas pequeñas. Después de eso, desapareció. Y nadie preguntó. Eso es algo que sigue sin tener una explicación satisfactoria. En un pueblo tan pequeño como Slaughter, donde supuestamente todos se conocen y se preocupan unos por otros, ¿cómo pudo una persona simplemente desvanecerse sin que nadie hiciera preguntas? Pero hay algo que hace esta situación aún más inexplicable. Sheila Fletcher trabajaba como educadora. Conocía los sistemas de apoyo disponibles para personas con discapacidades. Sabía dónde buscar recursos. Conocía a profesionales que podrían haber ayudado. Dana Lovett, una defensora de víctimas que trabajó en el caso, dijo algo devastador durante el proceso legal. Señaló que nadie debería haber vivido como Lacey durante todos esos años. Los Fletcher tenían tantos recursos al alcance de sus manos. Especialmente Sheila, dijo Lovett. ¿Por qué no utilizó esos recursos cuando literalmente estaba en contacto con personas que podían ayudar? Era una pregunta que nadie pudo responder satisfactoriamente. Los abogados de los Fletcher construyeron una defensa que intentaba presentarlos como padres amorosos, pero abrumados. Víctimas ellos mismos de las circunstancias. Dijeron que amaban a su hija profundamente, que nunca tuvieron la intención de hacerle daño, que cuidaban de ella diariamente, aunque los resultados no fueran los ideales. El abogado defensor Stephen Moore pronunció una frase que se volvió tristemente famosa. Ellos la amaron hasta la muerte. Una afirmación que provocó tanto indignación como incredulidad. También argumentaron que Lacey, debido a su edad adulta, era completamente competente y podía tomar sus propias decisiones, que ella eligió quedarse en el sofá, que rechazó activamente la ayuda médica, que se ponía defensiva cada vez que le sugerían buscar atención. Pero esta defensa tiene problemas fundamentales. Lacey tenía necesidades especiales documentadas desde su adolescencia. Tenía autismo. Tenía un coeficiente intelectual por debajo del promedio. Tenía ansiedad social severa. Estas condiciones estaban registradas en su historial médico, en los informes del Dr. Hope. No tenía la capacidad mental de una persona sin estas condiciones para tomar decisiones informadas sobre su propia salud. Sus padres lo sabían. Lo habían sabido durante décadas. La doctora Patrice Berry, una psicóloga especializada en el tratamiento de adultos con autismo, fue clara en su evaluación del caso. Dijo que Lacey claramente no tenía la capacidad de rechazar la atención médica de manera informada. Sus padres deberían haber solicitado la tutela legal formal y haberla llevado a un centro donde pudiera recibir el tratamiento adecuado. Existen recursos para exactamente este tipo de situaciones. Pero en lugar de buscar ayuda, los Fletcher simplemente siguieron con sus vidas. Iban a trabajar cada día. Asistían a la iglesia cada domingo. Viajaban de vacaciones. Celebraban fiestas. Todo mientras su hija sufría en la sala de estar de su propia casa. Hay reportes que indican que los Fletcher se quejaban de Lacey en privado. Según algunas fuentes, expresaron que no habían querido ser cuidadores cuando se convirtieron en padres, que cuidar de alguien con necesidades especiales no era lo que habían esperado de la vida. Pero tener un hijo significa aceptar esa responsabilidad, sin importar las circunstancias. Especialmente cuando ese hijo tiene necesidades especiales y depende completamente de ti para sobrevivir. Después de que el caso se hizo público, Sheila renunció a su puesto como concejal de Slaughter. Su carrera política, construida sobre una imagen de servicio comunitario y dedicación, había terminado. El proceso legal en el caso de Lacey Fletcher fue largo, complicado, lleno de giros inesperados y para muchos observadores, profundamente insatisfactorio. En mayo de 2022, aproximadamente 4 meses después del fallecimiento de Lacey, Sheila y Clay Fletcher fueron finalmente arrestados. Los cargos: asesinato en segundo grado. En Luisiana,
El asesinato en segundo grado no siempre requiere prueba de intención de matar. Puede aplicarse cuando un fallecimiento ocurre durante la comisión de ciertos delitos graves. Si los Fletcher eran declarados culpables de este cargo, enfrentaban cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los Fletcher se declararon no culpables y fueron liberados bajo fianza. Mientras el mundo los miraba con horror, ellos volvieron a sus vidas, esperando el juicio desde su hogar. Pero entonces, en un giro que sorprendió a todos, un juez desestimó los cargos debido a un tecnicismo legal. Aparentemente, había lenguaje conflictivo en la acusación original. Un error de procedimiento que, en teoría, violaba los derechos de los acusados. El caso fue desechado. La decisión causó indignación pública masiva. En redes sociales, en los medios locales, en conversaciones de pasillo, la gente expresaba su frustración. ¿Cómo era posible que estos padres, que habían permitido que su hija sufriera de esta manera, pudieran escapar de la justicia por un tecnicismo? Muchos pensaron que los Fletcher iban a quedar libres, que nunca enfrentarían consecuencias reales por lo que habían hecho. Pero la fiscalía no se rindió. En junio de 2023, un año después de la desestimación original, un gran jurado volvió a acusar a Sheila y Clay Fletcher de asesinato. El caso estaba de vuelta. Durante los siguientes meses, el proceso legal continuó su curso. Los abogados de ambos lados prepararon sus argumentos. La fiscalía reunió evidencia adicional. La defensa buscó cualquier ángulo que pudiera ayudar a sus clientes. Y entonces, el 5 de febrero de 2024, todo cambió nuevamente. Ese día, Sheila y Clay Fletcher entraron a la corte del 20º Distrito Judicial en Clinton, Luisiana, y presentaron un plea de no contest, también conocido como nolo contendere, al cargo reducido de homicidio involuntario. Un plea de no contest significa que los acusados no están admitiendo culpabilidad, pero tampoco la están disputando. Están aceptando el cargo y la sentencia que viene con él, sin formalmente reconocer que hicieron algo mal. Es una figura legal que permite a los acusados evitar las consecuencias de un juicio completo, sin tener que admitir públicamente su responsabilidad. El cargo había sido reducido de asesinato en segundo grado a homicidio involuntario. Esto significaba que ya no enfrentaban cadena perpetua. La pena máxima por homicidio involuntario en Luisiana es de 40 años de prisión. El fiscal de distrito Sam Daquilla pidió exactamente eso. La sentencia máxima posible. 40 años de prisión para cada uno de los padres. La audiencia de sentencia fue programada para el 20 de marzo de 2024. Ese día, la corte se llenó de personas que querían ver la resolución de este caso que había conmocionado a la nación. Periodistas, defensores de víctimas y aquellos que simplemente querían que se hiciera justicia por Laci. El juez escuchó testimonios de ambos lados. Vio las evidencias documentales que mostraban la magnitud de la negligencia. Clay Fletcher subió al estrado y testificó en su propia defensa. Dijo que el mundo de Laci se había cerrado gradualmente debido a sus fobias, miedos y ansiedades sociales. Describió el sofá como su santuario, su zona de confort. Afirmó que Laci se ponía defensiva cada vez que él o Sheila le sugerían buscar ayuda médica, que habían intentado, pero ella se negaba. El abogado defensor argumentó que debido a la edad adulta de Laci, era completamente competente para tomar sus propias decisiones, que los padres no podían forzarla a hacer algo que no quería hacer. Pero el fiscal Daquilla no estaba convencido. Dijo que observó a los Fletcher durante todo el proceso y que le parecían fríos y calculadores. No parecían padres devastados por la pérdida de su hija, dijo. Parecían personas tratando de evitar las consecuencias de sus acciones. El forense, el Dr. Beacom, también testificó. Describió en detalle las condiciones en que encontró a Laci y los hallazgos de su examen. Su voz se quebró varias veces mientras hablaba. Dijo que esta era la situación más grave e innatural que había visto en toda su carrera, que era algo que lo perseguiría por el resto de su vida. El jefe de bomberos Matthew Ard, que respondió a la llamada inicial en enero de 2022, también dio su testimonio. Dijo que nunca había visto nada así en toda su vida.
Después de escuchar todos los testimonios, de ver todas las pruebas, de considerar todos los argumentos, el juez dio su veredicto. Sus palabras resumieron perfectamente la tragedia de este caso. La verdad es que Lacey estuvo en un sofá y falleció lentamente porque no recibió ninguna atención médica ni de salud mental. Sheila y Clay Fletcher fueron sentenciados a 40 años de prisión cada uno, la pena máxima permitida por la ley para el cargo de homicidio involuntario. Sin embargo, 20 de esos años fueron suspendidos. Esto significa que efectivamente pasarán 20 años tras las rejas. Después de cumplir su sentencia, tendrán 5 años de libertad condicional supervisada. Para muchos, la sentencia fue considerada insuficiente dada la magnitud del sufrimiento que Lacey experimentó. 20 años por más de una década de negligencia extrema. Pero según la ley de Luisiana, era la pena máxima posible para el cargo que aceptaron. Cuando los Fletcher salieron de la corte ese día, caminaron sin esposas. Llegaron como ciudadanos libres, sabiendo que serían enviados a prisión, y caminaron hacia su destino con la misma falta de emoción que habían mostrado desde el principio. El caso generó debates intensos sobre el sistema de justicia y cómo maneja casos de negligencia contra adultos vulnerables. Muchos argumentaron que el cargo de homicidio involuntario era demasiado leve para lo que los Fletcher habían hecho. Otros señalaron que la ley simplemente no estaba preparada para manejar casos de negligencia de esta magnitud. Los fiscales hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas legales disponibles. Pero quedó claro que existe una brecha en el sistema legal cuando se trata de proteger a adultos con discapacidades de sus propios cuidadores. En muchos estados, las leyes de protección de menores son mucho más robustas que las leyes de protección de adultos vulnerables. Hay sistemas de seguimiento, trabajadores sociales asignados, visitas obligatorias. Pero una vez que una persona cumple 18 años, muchas de estas protecciones desaparecen. Lacey cayó en ese vacío legal. Era una adulta técnicamente, pero no tenía la capacidad de cuidarse a sí misma ni de buscar ayuda. Y porque era adulta, nadie tenía la obligación legal de verificar que estuviera bien. Este caso ha llevado a algunos legisladores a proponer cambios. Se han presentado proyectos de ley para crear sistemas de seguimiento para adultos con discapacidades severas, especialmente aquellos que dependen completamente de cuidadores familiares. Pero hasta ahora, ninguno ha sido aprobado. La burocracia se mueve lentamente. Y mientras tanto, hay miles de personas en situaciones similares, dependiendo de la buena voluntad de sus cuidadores, sin ningún sistema de verificación externo. Aunque el caso legal ha terminado, aunque Sheila y Clay Fletcher están ahora cumpliendo sus sentencias en prisión, hay muchas preguntas que probablemente nunca serán respondidas satisfactoriamente. La primera y más obvia: ¿cómo pudieron los Fletcher permitir que esto sucediera? Estos no eran personas sin recursos. No eran pobres, no estaban aislados del mundo, tenían trabajos estables, tenían dinero, tenían conexiones en la comunidad. Sheila trabajaba en educación y conocía los sistemas de apoyo disponibles para personas con discapacidades. ¿Qué los llevó a elegir la negligencia sobre el cuidado? ¿Fue vergüenza, negación, fatiga del cuidador llevada a un extremo o algo más difícil de nombrar? La segunda pregunta: ¿cómo es posible que nadie notara lo que estaba pasando? Lacey desapareció del mundo durante más de 15 años. No vio a un médico en casi 2 décadas. No tenía contacto con nadie fuera de sus padres. ¿Nadie preguntó por ella? Ningún familiar, ningún antiguo amigo de la escuela, ningún compañero de la iglesia notó su ausencia y se preguntó dónde estaba. En un pueblo tan pequeño como Slaughter, donde supuestamente la comunidad es unida y las personas se cuidan unas a otras, ¿cómo pudo una mujer simplemente desvanecerse sin que nadie se preocupara? La tercera pregunta: ¿qué pasaba realmente en la mente de Lacey durante todos esos años? Algunos han especulado que Lacey podría haber sufrido de síndrome de enclaustramiento, una condición neurológica rara que impide que una persona se mueva o hable, pero la deja completamente consciente. Si ese fuera el caso, Lacey habría experimentado cada momento de su sufrimiento con plena conciencia,
incapaz de pedir ayuda, incapaz de expresar su dolor, atrapada en un cuerpo que no respondía mientras su mente gritaba en silencio. Esta teoría no ha sido confirmada médicamente, pero lo que sí sabemos, por la evidencia física, es que Lacey intentó salvarse, intentó moverse, intentó alimentarse con lo que tenía a su alcance. No era alguien que simplemente se rindió. Era alguien luchando por su vida con los pocos recursos que tenía. La cuarta pregunta: ¿qué podemos aprender de esta tragedia para prevenir que vuelva a suceder? El caso de Lacey Fletcher ha generado discusiones importantes y necesarias sobre los derechos de las personas con discapacidades, las responsabilidades de los cuidadores y los fallos del sistema social, que permite que alguien desaparezca durante décadas sin que nadie lo note. ¿Cómo es posible que una persona pueda desaparecer del sistema de salud durante casi 20 años sin que ninguna alarma se active? ¿No debería existir algún tipo de seguimiento, algún mecanismo de verificación para personas vulnerables? Después del fallecimiento de Lacey, grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidades han pedido reformas significativas. Han exigido mejor supervisión de los cuidadores, más recursos y apoyo para familias con miembros con necesidades especiales, sistemas de seguimiento para personas que desaparecen del sistema médico sin explicación. Pero hasta ahora, los cambios han sido lentos en llegar. Como suele ocurrir, la indignación inicial se ha ido desvaneciendo y las reformas prometidas siguen pendientes. Antes de terminar, quiero tomarme un momento para reflexionar sobre lo que realmente significa este caso, más allá de los detalles y los procedimientos legales. Es fácil ver a los Fletcher como villanos de una historia de terror de la vida real. Y en muchos sentidos, lo que hicieron fue absolutamente reprobable. Pero creo que hay una lección más profunda y más incómoda escondida en este caso. La negligencia no siempre viene de la maldad pura. A veces viene del agotamiento, de la negación, de la vergüenza, de sentirse abrumado y no saber a dónde acudir, de convencerse a uno mismo día tras día de que mañana las cosas mejorarán hasta que mañana nunca llega. Esto no excusa lo que los Fletcher hicieron. Absolutamente nada puede excusar eso. Pero sí nos recuerda que debemos estar atentos a las personas a nuestro alrededor que podrían estar luchando en silencio. Si conoces a alguien que cuida de una persona con necesidades especiales, pregúntales cómo están. No solo una vez, sino regularmente. Ofrece ayuda concreta. No asumas que todo está bien solo porque ellos dicen que sí. Y si tú mismo eres un cuidador, por favor, busca ayuda cuando la necesites. No hay vergüenza en admitir que no puedes hacerlo solo. Hay recursos disponibles. Hay organizaciones diseñadas específicamente para ayudar a personas en tu situación. Hay profesionales que quieren apoyarte. El aislamiento y el agotamiento son peligrosos. Pueden llevar a personas a tomar decisiones que nunca habrían imaginado posibles. Lacey Fletcher merecía una vida mejor. Merecía amor genuino, cuidado apropiado y dignidad humana básica. Merecía ser vista, escuchada y valorada como el ser humano que era. En cambio, fue olvidada, abandonada durante más de una década, sufriendo mientras el mundo seguía girando a su alrededor, mientras sus padres seguían con sus vidas como si ella no existiera. Su historia es una tragedia en el sentido más profundo de la palabra. Pero si algo bueno puede salir de ella, es que podemos aprender de su sufrimiento. Podemos hacer preguntas más difíciles. Podemos preocuparnos más activamente por los demás. Podemos asegurarnos de que las personas vulnerables en nuestras vidas estén verdaderamente bien cuidadas, no solo aparentemente, porque nadie merece sufrir como sufrió Lacey Fletcher. Absolutamente nadie. El caso de Lacey Fletcher es, sin duda, uno de los más perturbadores que he investigado en todos mis años cubriendo historias de crimen verdadero. No solo por lo que sufrió, aunque eso es difícil de olvidar, sino por lo evitable que fue todo, por las innumerables oportunidades perdidas de intervenir, por el silencio ensordecedor de una comunidad que no preguntó, una mujer joven que alguna vez jugó voleibol en su escuela, que sonreía con sus ojos azules brillantes,
que soñaba con un futuro como cualquier otra persona, terminó sufriendo sola, olvidada por el mundo, traicionada por las mismas personas que más debían protegerla. Hay algo profundamente perturbador en saber que esto ocurrió no en un lugar remoto, no en circunstancias extraordinarias, sino en una casa normal, en un pueblo normal, con personas que todos conocían y respetaban. Nos gusta pensar que somos capaces de detectar cuando algo está mal, que notaríamos si alguien a nuestro alrededor estuviera sufriendo, que intervendríamos si viéramos señales de negligencia o abuso. Pero la realidad es que muchas veces no lo hacemos. Respetamos la privacidad. Asumimos que otros saben lo que están haciendo. No queremos entrometernos. Y mientras tanto, personas como Lacey sufren en silencio, esperando una ayuda que nunca llega. Este caso debería ser un llamado de atención para todos nosotros. Un recordatorio de que a veces la intervención no es entrometimiento, es compasión. Que preguntar cómo está alguien no es invasivo, es humano. Que verificar el bienestar de personas vulnerables no es opcional, es una responsabilidad moral. Sheila y Clay Fletcher están ahora en prisión, donde pasarán los próximos 20 años de sus vidas. Para algunos es justicia tardía y parcial. Para otros no es suficiente. Para nadie es satisfactorio. Pero para Lacey ya no importa. Lo que sí importa es que su historia no sea olvidada, que su sufrimiento no haya sido completamente en vano, que aprendamos de esta tragedia y trabajemos para evitar que algo así vuelva a suceder. Cada vez que escuchamos sobre un caso como este, tenemos una oportunidad de aprender, una oportunidad de ser mejores, una oportunidad de asegurarnos de que las personas vulnerables en nuestras vidas estén verdaderamente protegidas. Si conoces a alguien que podría estar sufriendo en silencio, ya sea un cuidador agotado o una persona vulnerable sin voz, haz algo. Pregunta, investiga. No asumas que todo está bien. No mires hacia otro lado. A veces, una simple pregunta, un momento de atención genuina, puede salvar una vida. No sabrás si tu intervención marcó la diferencia hasta que la hagas, pero si nunca la haces, definitivamente no marcará ninguna diferencia. Las personas con discapacidades merecen dignidad, cuidado y respeto. Merecen ser vistas como seres humanos completos, no como cargas o problemas que hay que manejar. Merecen tener voz, incluso cuando no pueden hablar por sí mismas. Lacey Ellen Fletcher nació el 25 de noviembre de 1985 en Slaughter, Luisiana. Falleció el 3 de enero de 2022, en la misma casa donde había nacido y vivido toda su vida. Tenía 36 años. Su vida fue marcada por el sufrimiento, pero su historia puede marcar la diferencia si permitimos que nos cambie. Si dejamos que nos haga más atentos, más compasivos, más dispuestos a intervenir cuando algo no parece estar bien. Porque al final del día, todos somos responsables unos de otros. Todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia en la vida de alguien. Y todos tenemos la obligación moral de hacerlo cuando podemos. Que Lacey descanse finalmente en paz y que su memoria inspire a otros a actuar antes de que sea demasiado tarde.